las leyes secundarias todavía no es suficiente para poder vislumbrar exactamente cómo van a estar operando estas leyes. A mí me llamó mucho la atención ahorita que dicen que cómo se dará ese proceso de implementación, que se anuncian solamente 5 grandes empresas nacionales que se verán beneficiadas con este proceso. Y cuando yo analizo, bueno, se ha hablado mucho de la reforma y para 5 grandes empresas se me hace muy poco. ¿Oligopolio? Bueno, es que ya había algunas, como bien decía el ingeniero y el contador, ya había parte de los procesos que se habían abierto a la iniciativa privada. Mexichem es una empresa que cotiza en bolsa, que es exitosa en petroquímico y sobre todo en secundaria. Y ahí está. Hay empresas extranjeras que ya estaban en contratos con Pemex. Halliburton ya estaba haciendo perforaciones aquí junto con Pemex. Entonces, vamos, tampoco hay muchas empresas que puedan entrarle a este tipo de proyectos. Pero yo creo que lo importante que dice el contador es, bueno, se nos vendió que a partir de que se hicieran las reformas íbamos a bajar la gasolina, la luz, íbamos a tener mayor competencia, y pareciera que entonces esto se quedó corto. No hay para que en enero del próximo año empecemos a ver gasolinerías con nombres extranjeros compitiendo contra Pemex. Falta un buen rato para que tengamos una red de suministro de gas para hacer plantas de ciclo combinado con gas natural, que bajaría entonces el costo, y se nos olvida que hay ciertas empresas que cruzaron el río Bravo, se desarrollaron de aquel lado, y ya hay gasoductos que, por ejemplo, se producen en Texas, pero se venden en Monterrey. Ya para la industria eso es un beneficio. Entonces, vamos, la implementación ahorita va a ser por áreas, habrá que seguir viendo cuáles son las más rentables, y cuáles son aquellas que el riesgo de la inversión, y ustedes bien como financieros saben que la rentabilidad está en función al riesgo. Yo necesito que mi rentabilidad sea lo suficientemente alta si voy a asumir riesgos para entrarle a shale gas o a perforar en aguas profundas. Necesito que las relaciones laborales no me vayas a hacer un contrato en el cual tenga yo que tener a mis trabajadores, pero afiliados a un sindicato nacional de trabajadores petroleros, porque quién sabe cómo nos vaya. Clarifícame las reglas en cuanto al impuesto sobre la renta, porque a las empresas que se van a dedicar a la cuestión energética va a ser un trato distinto seguramente a las empresas normales. Entonces, hay una serie de cosas que todavía quedan muy así como que nebulosas. Claro. Que habrá que tratar. Yo diría que el problema va a ser un problema inmediato grave, la gente, y particularmente el personal de alto nivel técnico especializado. Se crean una serie de dependencias que van a demandar gente de muy alto nivel, de mucha capacidad. Que ¿de dónde los van a tomar? ¿O del extranjero o de Petróleos Mexicanos? A lo mejor meten 2 o 3 académicos por ahí, pero son nomás los que van a ser los jefes, ¿no? Pero los demás son los que tienen que tomar de Petróleos Mexicanos. No va a haber gente suficiente en el corto plazo para atender esto. ¿En dónde? En los órganos reguladores coordinados, en la propia Secretaría de Energía, en el Consejo de Enlace con la Secretaría de Energía, en la coordinación de gas y de energía a nivel nacional, la propia unidad de información sobre hidrocarburos, la agencia de seguridad industrial, etcétera, etcétera. Y la gente que se va a tener que crear dentro de Petróleos Mexicanos para atender los requerimientos de estos nuevos organismos. Al ciudadano común y corriente le interesa saber, ya escuché, ya me dijeron, se ventila que en el año 2015 la gasolina va conforme a la inflación. Ya no van a haber estos aumentos mensuales, etcétera. Tema uno, gasolina
va, cuándo se frena el aumento de la gasolina. 2, la Magna desaparece, no desaparece. Bueno, aquí hay, en el año 2016 va a poder haber gasolineras de otras empresas, ¿verdad? Va a poder, no sabemos si haya o no, pero va a ser factible que las haya. Y de algún modo se va a abrir la importación de gasolinas. O sea, se va a poder importar gasolina y otros petrolíferos, gasolina, diésel, gas licuado principalmente. En el año 2017 se va a liberar el precio del gas licuado y hasta 2018 el de la gasolina y el diésel. Entonces, y liberar no quiere decir necesariamente bajar el precio. A mercado. A lo mejor va a subir. A mercado, sí. Pero bueno, ya hay posibilidades de con los juegos del mercado los consumidores pudieran resultar beneficiados, pero hasta entonces veremos. Sí, y yo diría que efectivamente hay muchos retos, son estos precisamente los detalles de la implementación, pero pensaría que en las primeras etapas el enfoque va a estar en la exploración y en la extracción, porque estos son mucho más complicados en su implementación, hay más actores y además lo que ya señala el ingeniero es fundamentalmente es la importación. No vislumbraría yo la construcción de una refinería por un privado en el corto plazo en un escenario como este, ¿no? Donde hablamos de inversiones de 10,000, 15,000 millones de dólares en un término de entre 3 y 5 años si todo va bien. Entonces, ese tipo de decisiones versus la importación donde del otro lado tienen capacidad disponible, procesos quizá ya más estructurados, toda la cadena de suministro, pero además de transportación, hacen más viable que efectivamente el abastecimiento se haga como se ha venido haciendo, pero ahora hecho por privados y ya en una competencia abierta, donde también no se garantiza que el precio sea más bajo, sino es a valor de mercado. Ese sería ¿La gasolina Magna en el corto plazo seguiría? Sí, porque se produce aquí. Hablando con lo que dice el contador, no sé si se acuerdan, pero por ahí del año 2009 salió que íbamos a hacer una refinería. Sí, varios estados andaban ahí peleando y ganó Hidalgo. Sí. Bueno, al año 2014 ya está la barda perimetral. Todavía no. Qué rápido. Ya por fin la parte de la Entonces sí, esas son inversiones muy grandes y de muy largo plazo. Yo creo que aquí es la capacidad que tenemos de refinación en Salamanca para gasolina, dedicarla exclusivamente a gasolina Magna, mientras los automóviles no nos requieran otro tipo de combustibles, que esa es la otra. Si hay incentivos para la producción de vehículos híbridos, cambiar de esquemas de combustibles fósiles, pues en algún momento la rentabilidad hacia largo plazo de refinerías o gasolinas no va a ser interesante. Sí. Entonces, eso también se mide por parte de la inversión privada, ¿no? Entonces, no nos preocupemos de que para el día de 1 de enero ya no va a haber Magna, no, seguramente vamos a seguir teniéndola y se va a seguir utilizando la capacidad de refinación que tiene Pemex para gasolinas. Pero lo más seguro es que empecemos a tener importación de este tipo de productos energéticos, porque va a ser más económico, a lo mejor no más barato, pero sí más económico traerlos. Y aquí también viene la implicación con otras áreas de la economía. El transporte dentro del Tratado de Libre Comercio permite a las transportadoras norteamericanas venirse para este lado y viajar tranquilamente, pero no de aquí para allá. Entonces se pueden hacer esquemas espejo o poner ciertos aranceles que vuelvan a encarecer esos productos para no ver deficiente la parte del ingreso del gobierno federal. O sea, yo creo que aquí una de las partes más importantes que se veía era, bueno, a final de cuentas, cómo queda la parte fiscal de Pemex, cómo le va a pegar a los ingresos del gobierno federal. Ya vimos que con el fondo no, porque me tienen que dar para que me alcance, porque a final de cuentas, si no hay ingreso por ahí, tiene que haber una reforma por otro lado
para poder adquirir más ingresos al gobierno federal. Y se habla de un faltante nada chico, 90,000 millones de pesos anuales durante 5 años. Pero también hablamos de un Pemex que en su historia se dice que es una empresa muy eficiente, que si la dejaran trabajar es una empresa a nivel mundial de gran eficiencia. Entonces, no sé si con esta eficiencia se podrá lograr ese faltante de recursos o qué se va a hacer ahí. Bueno, yo coincido que Pemex, como todas las empresas, tienen sus lados blancos y sus lados oscuros. O sea, ciertamente el esquema de tributación que tenía no le permite dedicar grandes recursos a mantenimientos, los programados, sí, el crecimiento, o sea, prácticamente tienes que trabajar con lo poco que tienes y mantenerlo. En ese sentido, creo que tienen el talento, tienen mucho que hacer en términos de empleados, tienen 150,000 que tienen que, seguramente va a haber un proceso de reducción o va a ser un proceso de selección natural para ser competitivos. Pero bueno, en el esquema de cómo va a lograr llenar este vacío en la tributación, pues lo que es natural es que ellos van a aportar menos. Ya se ha comentado, en donde se debería de llenar es con la aportación de los nuevos jugadores. Y en los contratos que se han diseñado tienen aportaciones iniciales, durante y ya en el proceso de extracción, precisamente para motivar a los que sean los contratistas a lograr la explotación lo más pronto posible. Y el régimen específico a cada contrato. Eso tiene que funcionar porque si no nos vamos a quedar con un hoyo que solamente puede ser llenado con deuda. O sea, ya no, porque está el esquema del compromiso de no modificación y entonces no hay otro lugar más que pedir prestado. Ese sería, en una forma muy simple, la forma de llenarlo. No es lo que esperamos. Yo creo que apostaríamos a que el esquema de adjudicaciones por licitación funcione y funcione rápido. Por eso es que, desde mi punto de vista, ese es el mayor énfasis. Todo lo demás requiere más años de construcción. La infraestructura, tanto terrestre, la infraestructura para transportar en mar abierto, ¿a dónde lo van a llevar? ¿Lo van a meter a territorio nacional o lo conectan con lo que tienen en Estados Unidos, donde ya está todo puesto, donde ya no hay que invertirle? Son de las decisiones de negocio que seguramente van a tardar más, pero cuando ya se tangibilicen en territorio nacional van a impactar, pero eso va a tardar más tiempo del que ahorita estaríamos pensando en términos de 1 o 2 años, ¿no? Exacto, exacto. No se vayan, estamos en nuestro segundo corte, evidentemente con un tema muy polémico, muy interesante, que es la reforma energética. Estamos con un grupo de panelistas con opiniones diversas y no se vayan, después del corte estamos en Finanzas y Negocios. ¡Ey! Cortarte adictos. Segunda temporada, nuevas secciones, uno que otro personaje nuevo. Bueno, déjenme les menciono que esta receta, así como la ven, fue la que utilizó Alfred Hitchcock para su famosísima película de Psycho. Muchos cortometrajes, así es, de nosotros, ustedes y mis universitarios. Mejor, creo yo, de lo que los chicos universitarios hacen cuando hacen cortometraje es hablar de ellos. Agüita, cortarte, made aquí siempre, no lo olviden, muchachos. Mayor seguridad, traten de esquivar todos los tipos de pedos que van a encontrar. Hay animales muy peligrosos. Bueno, por la recomendación de hoy, que es lo que te truje, chencha.
No seas chavorruco de cortarte. Cortarte. Estreno, jueves 3:30 de la tarde. Repetición, domingo a las 5:30 de la tarde. Por TVUA, luz que transforma tus sentidos. Entregarte información completa y confiable, plural y oportuna. Es la misión de México al Día. El informativo del equipo que dirige Gustavo Lomelín con Patricia Betaza, Omar Cepeda y un sólido equipo de informadores. Que estés bien enterado. A tiempo, objetivamente. Para que seas parte de la historia. México al Día. De lunes a viernes, 7 de la mañana. Por TVUA, luz que transforma tus sentidos. Gracias, estamos de regreso en Finanzas y Negocios en este tema de la reforma energética y bueno, por el poco tiempo que nos queda ya en este programa, le vamos a preguntar a cada uno de nuestros panelistas 2 preguntitas para poder, desde su muy particular punto de vista, llevarse con ustedes una impresión pues de una manera un poco alterna. Empezamos, contador, contigo. ¿Necesaria la reforma en nuestro país? Sí, muy necesaria. ¿Qué le faltó desde tu particular ángulo? ¿Qué le faltó a esta reforma? Me parece que desde la perspectiva de transparencia tiene todos los instrumentos dentro de las distintas regulaciones para lograr una adecuada implementación. Lo que me parece, por otro lado, que sí haría falta es verdaderamente asegurarnos de reguladores independientes, de reguladores fuertes, reguladores que tengan el poder para poder sancionar al jugador que sea con la sanción que le corresponda de acuerdo a lo que está hoy día en la ley.